Beatriz Lozano firmó el último documento con la mano firme, sin titubear, aunque por dentro algo le oprimía el pecho. El bolígrafo dejó una línea limpia sobre el papel, y al levantar la vista vio el reflejo de su propio rostro en el vidrio del despacho, concentrado, sereno, aparentemente inquebrantable. Nadie en esa sala habría imaginado que, en ese instante preciso, ella se estaba preguntando si la vida que estaba a punto de construir sería tan sólida como parecía, o si terminaría cobrando un precio silencioso. Desde joven, Beatriz había sido así. Metódica, reflexiva, incapaz de actuar por impulso. Mientras otros improvisaban, ella observaba. Mientras algunos soñaban en voz alta, ella calculaba. No porque le faltara pasión, sino porque había aprendido temprano que las decisiones importantes no se toman con prisa, sino con claridad. Esa forma de ser la había acompañado durante toda su formación y ahora, ya adulta, definía cada paso que daba. Aquella tarde en Puebla, sentada frente a su padre, don Ignacio Lozano, esa claridad volvía a ponerse a prueba. El despacho olía a papel antiguo y café recién hecho. Don Ignacio hojeaba en silencio una carpeta delgada pero cuidadosamente ordenada, mientras Beatriz esperaba sin interrumpirlo. No estaba allí para convencerlo con entusiasmo ni para pedirle permiso. Había venido a exponer una idea que llevaba años tomando forma. No es solo un centro infantil, dijo finalmente, con voz calmada. Es un espacio para familias. Seguro, estructurado, donde los niños puedan desarrollarse y los padres puedan confiar. Don Ignacio levantó la mirada, atento. Beatriz continuó, deslizando la carpeta hacia él. Dentro no había promesas vagas ni frases inspiradoras, sino estudios de mercado, análisis de demanda en zonas residenciales, protocolos de seguridad, planes de contratación, proyecciones financieras por etapas. Cada número tenía un respaldo, cada decisión una razón. Habló de personal capacitado, de procesos claros, de crecimiento gradual. No estaba vendiendo un sueño, estaba presentando un sistema. Don Ignacio leyó con detenimiento. Conocía bien el mundo de los negocios y también conocía a su hija. Por eso, cuando finalmente habló, su tono no fue de duda, sino de cuidado. Podría ayudarte a empezar, dijo. Capital inicial, algunos contactos. Pero el trabajo será tuyo. Los errores también. Beatriz asintió sin sonreír. Eso era exactamente lo que esperaba. No buscaba aprobación ni protección, solo coherencia entre lo que pensaba y lo que hacía. Agradeció la oferta, sabiendo que el verdadero peso recaería sobre ella. Cuando salió del despacho, con la carpeta de nuevo bajo el brazo, no sintió euforia. Tampoco alivio. Sintió algo más profundo y estable, la certeza de haber elegido un camino que tenía sentido. Aún no había paredes, ni aulas, ni risas de niños. Solo una decisión firme y el inicio de algo que exigiría constancia. Beatriz aún no lo sabía, pero construir algo sólido también empezaría a desgastarla por dentro. La apertura del centro no ocurrió de un día para otro. Beatriz Lozano avanzó como siempre lo hacía, paso a paso, sin atajos. Eligió una zona residencial de Puebla donde las familias caminaban con calma y los niños aún jugaban en la calle al atardecer. Antes de colgar un solo letrero, revisó permisos, licencias, dictámenes de seguridad. Pasó horas en oficinas, firmó formularios ante notario, verificó que cada requisito estuviera cumplido. No había margen para errores cuando se trataba de niños. La contratación fue igual de rigurosa. Beatriz entrevistó a cada candidata y candidato personalmente, más interesada en la paciencia y la estabilidad emocional que en los títulos. Organizó semanas de capacitación, simulacros de emergencia, protocolos claros. Observaba en silencio. Corregía sin levantar la voz. Cuando el centro abrió finalmente sus puertas, no hubo inauguración ostentosa. Solo familias entrando con cautela y saliendo con alivio. La respuesta fue inmediata. El boca a boca hizo su trabajo. En pocos meses aparecieron listas de espera. Beatriz amplió horarios, añadió talleres, ajustó turnos. Donde antes había un aula, ahora había 2. Donde antes bastaba un equipo reducido, ahora hacía falta más personal. Cada decisión pasaba por ella. Cada ajuste llevaba su firma. El centro no solo funcionaba, crecía. Y con ese crecimiento,
Beatriz empezó a asumirlo todo. Si una educadora faltaba, ella cubría. Si un padre tenía dudas, ella escuchaba. Si un proveedor se retrasaba, ella resolvía. Llegaba antes de que saliera el sol y se iba cuando el edificio quedaba en silencio. Comía de pie, dormía poco. Se decía que era temporal, que una vez estabilizado el sistema podría bajar el ritmo. Pero el ritmo nunca bajaba. Las señales aparecieron de forma discreta. Como todo en su vida. Ropa que le quedaba más suelta. Ojeras que el maquillaje ya no disimulaba. Una rigidez constante en los hombros. Beatriz lo notaba, pero lo minimizaba. Se apoyaba en la disciplina cuando la energía no alcanzaba. Seguía adelante por inercia, convencida de que el cansancio era el precio natural de hacer algo bien. Don Ignacio lo vio antes que ella. Una tarde llegó sin avisar y la encontró revisando informes con la mirada apagada, moviéndose por el centro con una eficiencia casi mecánica. Se sentó frente a ella y no habló de números ni de expansión. La observó en silencio. Esto no es sostenible, dijo al fin. Beatriz respondió que estaba bien. Que solo era una etapa. Él negó con la cabeza, con una firmeza suave. Le recordó que incluso las estructuras mejor diseñadas colapsan bajo presión constante. Que descansar no era rendirse, que cuidarse también era una responsabilidad. Beatriz quiso argumentar, pero no encontró fuerzas suficientes. Por primera vez en mucho tiempo. Escuchó. Aceptó irse unos días. No como premio ni como escape, sino como una pausa necesaria. Dejó instrucciones claras. Confió en su equipo y cerró la puerta sabiendo que todo seguiría funcionando sin ella. Cuando subió al auto, sintió una mezcla extraña de alivio y culpa. Como si estuviera haciendo algo prohibido. Cuando aceptó irse unos días, creyó que solo estaba cuidando su salud, no su destino. La Riviera Maya recibió a Beatriz Lozano con un aire tibio que parecía no tener prisa por ir a ningún lado. Desde el primer amanecer, notó la diferencia. No hubo alarma. No hubo mensajes urgentes ni listas mentales que repasar antes de levantarse. El sonido del mar marcó el ritmo de la mañana con una constancia paciente. Como si el tiempo aquí se midiera de otra forma. El primer día lo pasó caminando sin rumbo fijo, observando cómo la gente se movía con calma. Sin esa tensión invisible que ella llevaba años arrastrando. Se sentó bajo una palapa, dejó el teléfono lejos, permitió que el cuerpo se relajara poco a poco. Al principio le costó. Su mente buscaba tareas, pendientes, algo que corregir. Pero nada la reclamaba. Y esa ausencia de urgencia, lejos de incomodarla, empezó a sentirse extrañamente reparadora. Fue en la tarde del segundo día cuando escuchó una voz romper ese silencio amable. Beatriz estaba sentada cerca de la playa, mirando el vaivén del agua, cuando alguien le preguntó si alguna vez había probado una clase de acondicionamiento frente al mar. Al levantar la vista, se encontró con la sonrisa abierta de Mauricio Peña. Vestía de forma sencilla, bronceado por el sol, con esa seguridad tranquila de quien pasa la mayor parte de su tiempo al aire libre. La conversación fluyó sin esfuerzo. Mauricio no preguntó de dónde venía ni qué hacía. Habló del clima, del movimiento del agua, de cómo el cuerpo responde cuando se le da espacio. No había expectativas en su tono, ni curiosidad invasiva. Beatriz se sorprendió respondiendo con naturalidad, incluso riendo con una ligereza que no recordaba haber sentido en años. Aceptó acompañarlo a una actividad al día siguiente más por curiosidad que por convicción. Mauricio fue paciente, alentador. Sin corregirla en exceso ni convertir el momento en una lección. Beatriz se permitió equivocarse, reírse de sí misma, sentir el cansancio sin frustración. Cada gesto parecía invitarla a bajar el ritmo, a escuchar el cuerpo en lugar de exigirle. Con el paso de los días, comenzaron a coincidir de forma casi espontánea. Caminatas al atardecer, comidas sencillas sin mirar el reloj, conversaciones que no buscaban llegar a ningún punto concreto. Mauricio escuchaba con atención cuando ella hablaba. Sin interrumpir, sin intentar resolver nada. Y Beatriz, sin darse cuenta, empezó a hablar de cosas que había guardado durante mucho tiempo, del cansancio. De la responsabilidad constante, de lo poco que se había permitido ser cuidada. No era solo Mauricio lo que la hacía sentir distinta. Era la versión de sí misma que emergía en ese entorno.
Una Beatriz menos tensa, menos contenida, capaz de disfrutar sin medir cada consecuencia. Esa ligereza no borraba quién era, pero le recordaba algo esencial que había dejado de lado. Al final de la semana, cuando pensó en el regreso, una sensación inesperada se instaló en su pecho. No era miedo ni tristeza. Era la conciencia de que algo había cambiado. Lo que empezó como alivio pronto comenzó a sentirse necesario. La relación entre Beatriz Lozano y Mauricio Peña se intensificó sin anuncios ni promesas solemnes. No hubo grandes declaraciones ni planes a largo plazo trazados sobre la arena. Hubo presencia constante, conversaciones que se extendían hasta que la luz se apagaba sola, una cercanía que no pedía explicaciones. En ese tiempo suspendido de la Riviera Maya, todo parecía sencillo porque nada competía por atención. Cuando llegó el momento de volver a Puebla, Beatriz no lo decidió de golpe. Lo pensó con la misma claridad que aplicaba a sus proyectos. Observó cómo se sentía al imaginar el regreso sola, y luego cómo cambiaba esa imagen cuando incluía a Mauricio. No fue una huida del cansancio ni una reacción al vacío, fue una elección consciente. Mauricio aceptó acompañarla sin dramatizarlo. Como si ese cambio de escenario fuera apenas otro paso natural. La transición fue sorprendentemente fluida. Mauricio encontró trabajo con rapidez, adaptándose al ritmo de la ciudad con una facilidad que Beatriz agradeció. No cuestionó sus horarios ni su compromiso con el centro. Al contrario, parecía disfrutar de la estructura que ella había construido. Las cenas compartidas eran tranquilas, las noches predecibles. Después de años de sostenerlo todo sola, Beatriz sintió el alivio de tener a alguien esperando en casa. El matrimonio llegó poco después, sin ceremonia elaborada ni invitados numerosos. Firmaron los papeles con discreción, una mañana cualquiera, y regresaron a sus rutinas el mismo día. Para quienes los conocían, la decisión fue rápida. Para Beatriz, no lo fue. Lo llamó claridad, no impulso. Durante demasiado tiempo había postergado lo personal por lo profesional, ahora no veía razón para seguir esperando. Al principio, la convivencia reforzó esa sensación de equilibrio. Mauricio parecía cómodo en el papel de compañero. Se encargaba de lo cotidiano con naturalidad, llenaba los silencios con humor. Aportaba ligereza a una vida que antes se sostenía sobre listas y responsabilidades. Beatriz volvió a enfocarse en el centro con energía renovada, convencida de que había encontrado una forma más sana de avanzar. Sin embargo, esa armonía tenía una base frágil que aún no se mostraba. Mientras Beatriz retomaba su crecimiento profesional con una mirada más estratégica, Mauricio permanecía en el mismo punto, satisfecho con lo suficiente. Ella delegaba mejor. Proyectaba a largo plazo, tomaba decisiones que ampliaban el alcance del centro. Él celebraba cada logro, pero desde una distancia cómoda, sin involucrarse del todo en lo que significaban esos avances. No era un conflicto abierto. No había reproches ni discusiones. Solo pequeñas pausas en las conversaciones. Respuestas que se quedaban cortas, bromas que desviaban temas importantes. Beatriz lo notaba, pero lo atribuía a diferencias de carácter. No todos medían el éxito de la misma manera, se decía. Y durante un tiempo, esa explicación bastó. La estabilidad era real. Pero también lo era la sensación de que algo se estaba acomodando de forma desigual. Beatriz no lo cuestionó de inmediato. Tenía demasiado en marcha como para detenerse a analizarlo. Al principio, todo parecía encajar demasiado bien. Con el paso de los meses, Beatriz Lozano dejó de estar en todas partes a la vez. Aprendió a delegar sin perder el pulso del proyecto. A confiar en los equipos que había formado con tanto cuidado. El centro ya no dependía de su presencia constante para funcionar bien. Ahora, su trabajo se desplazaba hacia otro nivel: planificación, alianzas, evaluación de impacto. Pensaba a largo plazo, afinaba procesos, tomaba decisiones que no se veían de inmediato, pero que sostenían el crecimiento. Ese cambio la fortaleció. Beatriz hablaba con más seguridad, escuchaba con mayor perspectiva. No necesitaba controlar cada detalle para saber que todo avanzaba. Había construido una estructura capaz de sostenerse, y eso le permitía mirar más allá del día a día. Sentía orgullo, no euforia. Un orgullo silencioso, bien asentado. Mauricio, en cambio,
permanecía en el mismo punto. Su rutina no había variado demasiado desde que llegó a Puebla. Entrenaba, cumplía con lo necesario, regresaba a casa con historias ligeras que se repetían con pequeñas variaciones. No parecía infeliz, pero tampoco inquieto. Para él, lo suficiente era suficiente. Y durante un tiempo, Beatriz aceptó esa diferencia como una simple cuestión de carácter. Las conversaciones sobre el futuro comenzaron a atascarse. Cuando ella hablaba de nuevos programas, de ampliar espacios o de invertir en formación, Mauricio respondía con frases vagas, asentía sin profundizar. A veces cambiaba de tema con una broma bien colocada, otras veces recurría al cansancio como excusa. El humor funcionaba como una salida elegante. Una forma de evitar preguntas incómodas sin generar tensión. Beatriz lo notaba. No como una alarma, sino como una sensación persistente. Algo que no se resolvía ni se agravaba. Pero que estaba ahí. Decidió no insistir. Tenía demasiado que sostener como para empujar conversaciones que no encontraban eco. Se decía que cada quien avanzaba a su manera. Que no era necesario crecer al mismo ritmo para caminar juntos. Fue entonces cuando Lorena Figueroa empezó a aparecer con más frecuencia. Amiga de Beatriz desde años atrás. Siempre había sido cercana, pero ahora su presencia se volvió constante. Pasaba por la casa sin avisar, se quedaba a cenar, hacía comentarios ligeros sobre el centro. Sobre el trabajo de Mauricio, sobre la vida que llevaban. Sus palabras eran amables, casi siempre acompañadas de una sonrisa, pero tenían un filo sutil. Has logrado mucho, decía. Mirando alrededor. No cualquiera puede con tanto. Beatriz agradecía el comentario sin detenerse en él. Conocía a Lorena lo suficiente como para reconocer cierta inquietud en su tono, una comparación no del todo explícita. Lo que no veía aún era la atención que Lorena dedicaba a Mauricio, ni la facilidad con la que él respondía a esa atención, siempre envuelta en bromas. Siempre sin cruzar una línea visible. Las dinámicas comenzaron a cambiar sin anunciarse. Beatriz llegaba a casa con la mente llena de decisiones pendientes y encontraba conversaciones que giraban en círculos. Mauricio se mostraba encantador, pero ausente en lo esencial. Lorena parecía saber cuándo aparecer y cuándo retirarse, dejando tras de sí una sensación difícil de nombrar. Nada era lo suficientemente evidente como para confrontarlo. No había hechos, solo impresiones. Y Beatriz, acostumbrada a basarse en datos, no confiaba en sensaciones. Sin embargo, algo empezó a incomodarla de forma persistente, como una pieza que no encajaba del todo. Beatriz aún no veía el patrón, pero ya empezaba a sentirlo. Las primeras señales no llegaron con estruendo. Se deslizaron en la rutina como pequeñas variaciones que, tomadas por separado, parecían inofensivas. Mauricio empezó a llegar más tarde de lo habitual, con explicaciones breves que no pedían seguimiento, clientes que se alargaban, compromisos de último momento, tráfico. Beatriz escuchaba sin interrumpir. Conocía bien los horarios irregulares, durante años había vivido con los suyos. Luego vino el teléfono. Mauricio lo dejó boca abajo con más frecuencia, lo llevaba consigo cuando salía de la habitación, atendía llamadas en voz baja en el pasillo o en el balcón. No ocultaba nada de forma evidente. No había prisa ni nerviosismo, solo una discreción nueva que Beatriz notó sin saber qué hacer con ella. No preguntó. Prefería observar. Una noche, al mover un abrigo del respaldo de la silla, Beatriz sintió algo rígido en el bolsillo. Sacó un labial que no era suyo. De un tono que jamás había usado, y junto a él, 2 boletos de cine arrancados con cuidado. Se quedó quieta, los objetos apoyados en la palma. Mientras el silencio de la casa se hacía más denso. Buscó una explicación razonable, una coincidencia. No la encontró. Devolvió todo al lugar exacto donde lo había hallado y siguió con su rutina, como si nada hubiera ocurrido. Días después, ya entrada la noche, llegó un correo electrónico desde una dirección desconocida. No tenía asunto ni mensaje, solo un archivo adjunto. Beatriz lo abrió cuando el centro estaba en calma. Sentada detrás de la barra del café, con una taza que se enfrió sin que la tocara. El video cargó despacio. Mauricio apareció en pantalla, relajado, riendo. A su lado, una mujer en una habitación que no dejaba lugar a dudas. El encuadre era cercano, la familiaridad evidente.
No había nada que interpretar. Beatriz no cerró el archivo. Miró hasta el final, con la respiración estable, el rostro quieto. No hubo lágrimas ni impulso de llamar a nadie. Cuando la pantalla quedó en negro, apoyó el teléfono y entrelazó las manos sobre la madera. El golpe no fue inmediato. Llegó como una presión lenta en el pecho. Una claridad que se abría paso sin violencia. No reaccionó con escándalo porque no era así como enfrentaba las cosas. Nunca lo había sido. Se quedó en el centro más tiempo del habitual esa noche, recorrió los espacios que había diseñado con tanto cuidado, escuchó el eco de sus propios pasos. Por primera vez desde la apertura, el lugar se sintió grande y vacío a la vez. Todo estaba en orden. Todo funcionaba. Y aún así, ella se sentía sola. En casa, Mauricio actuó con normalidad. Habló de su día, hizo un comentario ligero, evitó mirarla por demasiado tiempo. Beatriz respondió lo justo. No lo confrontó. Prefería entender antes de actuar. El silencio se volvió una compañía incómoda, pero reveladora. Cada gesto encajaba ahora en un contexto distinto. Cada evasión encontraba su lugar. No fue el engaño lo que más dolió, sino lo claro que todo empezó a verse. Beatriz Lozano no se dio cuenta de la presencia de Emilio Vargas hasta que lo tuvo frente a ella, esperando con paciencia a que levantara la vista. Él era uno de esos padres que llegaban siempre a tiempo, que no se quedaban mirando el teléfono mientras su hijo jugaba. Que observaban el espacio como si cada detalle importara. Aquella mañana de sábado, Beatriz estaba detrás de la barra del café del centro, sosteniendo una taza que no había probado. Cuando escuchó su voz. ¿Todo está bien?, preguntó Emilio con suavidad, manteniendo una distancia respetuosa. Beatriz respondió de forma automática que sí. Él no insistió. Se quedó allí, en silencio, con una atención tranquila que no exigía nada. Ese silencio fue suficiente para que algo se deslizara fuera de ella antes de poder detenerlo. Mi esposo me está engañando, dijo, en voz baja, como si se tratara de un dato y no de una herida. Emilio asintió lentamente. No mostró sorpresa ni curiosidad. Solo comprensión. Lo siento, respondió. Sé lo que se siente. Se sentaron en una mesa apartada, lejos del ruido de los niños. Beatriz habló poco, sin detalles innecesarios. Sin cargar el relato de emoción. Emilio escuchó sin interrumpir, con la atención de quien ha aprendido a leer entre líneas. Cuando ella terminó, él respiró hondo antes de hablar. Mi matrimonio terminó por algo parecido, dijo. Trabajé muchos años en investigaciones complejas. Casos largos, decisiones que no daban certezas. Mi esposa necesitaba algo más predecible. Yo no supe ofrecérselo. Beatriz lo miró con más atención. Había en él una calma particular, no pasiva, sino construida. Emilio continuó, explicando que había sido investigador privado, que había dejado ese mundo para llevar una vida más acotada, más presente para su hijo. Eso explicaba la forma en que observaba. Como parecía notar lo que otros pasaban por alto. No te ofrezco venganza, aclaró. Ni confrontaciones. Solo claridad. Le propuso algo simple en apariencia, no acusar, no discutir. No exigir confesiones. Cambiar el escenario. Introducir una presión financiera controlada, una situación que obligara a Mauricio a reaccionar. No para castigarlo, sino para ver hacia dónde se inclinaba su lealtad cuando la comodidad desapareciera. Emilio habló con cuidado, midiendo cada palabra. Consciente de la responsabilidad que implicaba. Beatriz escuchó sin interrumpir. Pensó en el video, en el labial, en las mentiras dichas con naturalidad. Lo que más la inquietaba no era lo que ya sabía, sino lo que aún ignoraba. Asintió despacio. No quiero hacerle daño, dijo. Solo necesito saber con quién estoy realmente. Eso es exactamente lo que te propongo, respondió Emilio. Por primera vez desde que abrió aquel correo anónimo, Beatriz sintió que el peso en el pecho se acomodaba. No era alivio ni esperanza. Era dirección. El dolor no desapareció, pero dejó de estar suelto. Ahora tenía un marco, una forma de avanzar sin traicionarse a sí misma. A veces, entender la verdad requiere dejar que otros se muestren tal como son. Beatriz Lozano eligió el momento con cuidado.
Esperó a que la casa estuviera en silencio. A que los platos estuvieran guardados y la noche avanzara sin prisa. Mauricio estaba sentado en el sillón, desplazando el dedo por la pantalla del teléfono con la comodidad de quien no espera sorpresas. Ella se quedó de pie unos segundos, ordenando la voz antes de hablar. Hoy me llamó un abogado, dijo. Por un asunto de un tío de mi madre. Falleció. Mauricio levantó la vista de inmediato. No con alarma, sino con una atención repentina que Beatriz no pasó por alto. Ella continuó despacio, tal como Emilio le había sugerido. Explicó que no eran cercanos, que apenas lo había visto un par de veces. Luego añadió el detalle clave: la herencia existía, sí, pero no era una buena noticia. Hay una propiedad vieja, dijo. Y con ella, deudas. Impuestos atrasados, créditos pendientes. Todo pasa al heredero. El cambio en Mauricio fue casi imperceptible, pero Beatriz lo notó. Sus preguntas dejaron de ser casuales. Empezó a calcular en voz alta: ¿cuánto, cuándo, qué pasaba si no se pagaba? Se levantó, caminó por la sala, se frotó las manos. Ya no hablaba de ella, sino de escenarios, de riesgos, de consecuencias. Beatriz respondió con frases breves, sin dramatizar, manteniendo la información justa. Esa noche, Mauricio tardó en dormirse. Beatriz permaneció quieta cuando lo sintió levantarse de la cama. Escuchó el murmullo de una llamada en el pasillo. Palabras sueltas que no buscaban ser oídas: es grave, no ahora, tengo que pensarlo. No abrió los ojos. No lo enfrentó. Se limitó a registrar. Al día siguiente, Mauricio fue distinto. Demasiado atento. Preparó café, preguntó si necesitaba algo, evitó mencionar el centro. Cada gesto parecía ensayado. Beatriz observaba en silencio, anotando mentalmente cada desviación. Por la noche, él volvió al tema, esta vez con una propuesta pulida. He estado pensando, dijo, sentándose frente a ella. Si los acreedores van tras de ti, podrían afectar todo lo que esté a tu nombre. El centro, las cuentas. Pero si los bienes pasan a mí, estarías protegida. Lo dijo con tono sereno, casi cuidadoso. Habló de temporalidad, de amor, de hacerse cargo. Beatriz bajó la mirada y asintió despacio. Como quien acepta algo que no termina de entender. Si crees que es lo mejor, respondió. Yo no manejo bien estas cosas. La reacción de Mauricio fue inmediata. El cuerpo se le aflojó, los hombros descendieron. Dijo que se encargaría de todo, que ya había hablado con un notario, que era un trámite simple. Beatriz no hizo preguntas. Dejó que el plan avanzara solo, como quien abre espacio para que algo se revele sin empujarlo. El día de la firma llegó sin dramatismo. El notario explicó cada documento con claridad. Beatriz escuchó sin interrumpir, firmó donde le indicaron, con una calma que no delataba nada. Mauricio, en cambio, firmó rápido. Confiado, sin leer más allá de los encabezados. Cuando salieron, él sonreía con una satisfacción que no intentó ocultar. Esa noche, Beatriz se sentó sola en la cocina, repasando cada gesto, cada palabra. Ya no había dudas. El test había comenzado a dar respuestas. La preocupación de Mauricio no giraba alrededor de ella, sino de sí mismo. El notario público llegó puntual, con una carpeta gruesa bajo el brazo y un trato profesional que no admitía dramatismos. Se presentó. Explicó el procedimiento y acomodó los documentos sobre la mesa del comedor. La luz de la mañana caía limpia sobre el papel, resaltando sellos, firmas y apartados que parecían idénticos entre sí. Para Beatriz Lozano, cada hoja tenía un peso específico. Para Mauricio Peña, eran un trámite más. El notario leyó en voz alta. Con calma, cada sección. Habló de transferencias, de renuncias, de alcances legales. Preguntó si había dudas. Beatriz negó con la cabeza. Mantuvo las manos juntas sobre el regazo. La espalda recta, la mirada baja. Cuando llegó el momento de firmar, tomó el bolígrafo y escribió su nombre sin prisa, una y otra vez, exactamente donde le indicaron. No tembló. No se detuvo. Cada firma fue un acto consciente. Mauricio firmó después.
Apenas hojeó los documentos, confiado en que todo decía lo que él creía que decía. Su atención estaba en el resultado, no en el contenido. El notario cerró la carpeta, confirmó que el proceso había concluido y se despidió con una inclinación breve de cabeza. Mauricio exhaló, satisfecho, como si se hubiera quitado un peso de encima. «Hay algo más», dijo entonces, sacando otra hoja. «Prefiero dejar esto claro de una vez». Eran los papeles de divorcio. Los colocó frente a Beatriz con un gesto frío, despojado de cualquier cuidado previo. Habló de limpieza, de evitar complicaciones, de no arrastrar problemas ajenos. Dijo que así era mejor para ambos. Beatriz levantó la vista y lo miró sin reproche. «¿Estás seguro?», preguntó. Mauricio encogió los hombros. Dijo que no iba a arriesgar su futuro por deudas que no le correspondían. Beatriz asintió. Firmó también esos documentos y se levantó de la mesa con una calma que descolocó a Mauricio. Recogió sus cosas sin discutir, sin pedir explicaciones. Cuando salió de la casa, el notario caminó a su lado en silencio. Solo después de cerrar la puerta, Beatriz sintió como el aire volvía a entrarle en los pulmones. A la mañana siguiente, Mauricio apareció en el centro infantil más temprano que nunca. Lorena Figueroa iba con él, tomada de su brazo, observando el lugar con una mirada que no intentaba disimular cálculo. En la recepción, sin pedir permiso, Mauricio pidió reunir al personal. Los murmullos se propagaron mientras educadoras y coordinadoras se agrupaban con desconcierto. «Desde hoy», anunció, «el centro va a cerrar. He decidido vender». El silencio fue inmediato. Antes de que alguien pudiera reaccionar, pasos firmes resonaron desde el pasillo. Beatriz apareció con un café en la mano, avanzando sin apuro hasta colocarse junto a Mauricio. «¿Qué está pasando?», preguntó, como si no supiera la respuesta. Mauricio la miró con irritación. Dijo que ya no era asunto suyo. Levantó la carpeta que llevaba consigo, mostrando los documentos firmados. Beatriz extendió la mano y la tomó antes de que él pudiera reaccionar. Abrió la carpeta con cuidado, pasando las páginas una a una, permitiendo que el silencio se alargara. «¿No leíste lo que firmaste?», dijo al fin. Mauricio negó, confundido. Beatriz explicó, con voz clara, que no había transferido nada a su nombre. Que lo único que había hecho era renunciar, de forma voluntaria, a cualquier derecho conyugal sobre los bienes de ella, el centro, la propiedad, las cuentas. Todo seguía siendo suyo. Lo que él creía una protección había sido una renuncia. Lorena dio un paso adelante, alterada. Dijo que eso no podía ser, que Mauricio les había asegurado que todo estaba resuelto. Beatriz la miró por primera vez. «Deberían leer la letra pequeña», respondió. «Especialmente ahora». El murmullo se transformó en risas nerviosas, luego en alivio abierto. El personal entendió. Mauricio quedó inmóvil, la autoridad desvaneciéndose en su postura. Beatriz cerró la carpeta y se la devolvió. «Tienen que irse», dijo. Ambos salieron bajo las miradas de todos. Sin aplausos ni insultos. Solo la certeza de que algo había terminado. Beatriz permaneció en el centro, viendo cómo el lugar recuperaba su pulso habitual. Como si nada hubiera ocurrido. Mauricio creyó haber ganado, justo en el momento en que lo perdió todo. Las consecuencias para Mauricio Peña no tardaron en llegar. En Puebla, las redes profesionales eran más estrechas de lo que había supuesto. Las preguntas comenzaron a circular, primero en voz baja y luego con menos cautela. Algunos clientes dejaron de llamarlo, otros cancelaron sin dar explicaciones. Los rumores no hablaban solo de una separación, sino de cómo había intentado apropiarse de lo que no era suyo. Cuando su contrato terminó, nadie se apresuró a ofrecerle otro. La facilidad con la que antes se movía se volvió un obstáculo, su encanto ya no abría puertas, las cerraba. Beatriz Lozano no siguió de cerca esa caída. Cuando don Ignacio insinuó que podía intervenir para acelerar ciertas consecuencias, ella lo detuvo con un gesto tranquilo. No buscaba castigo ni revancha. Lo que necesitaba ya había ocurrido, la verdad se había mostrado sin gritos ni golpes bajos. Eso le bastaba. El resto no le pertenecía. El centro infantil continuó creciendo.
No de forma desbordada, sino firme. Beatriz afinó procesos, fortaleció equipos y consolidó alianzas que había postergado. Aprendió a retirarse a tiempo, a confiar sin desaparecer. A descansar sin culpa. Las tardes volvieron a tener bordes claros. El trabajo dejó de filtrarse en cada rincón de su vida. El espacio que había construido seguía cumpliendo su propósito, y ella también. Emilio Vargas fue entrando en su rutina sin urgencias. No hubo promesas ni etiquetas apresuradas. Compartieron comidas sencillas, conversaciones que no buscaban resolverlo todo, silencios cómodos. Él se acercaba al centro con naturalidad, su hijo corría a saludar a Beatriz como si siempre hubiera estado ahí. La relación avanzó despacio. Sostenida por la confianza y por límites claros que ninguno intentó cruzar antes de tiempo. Pasaron los años. Una tarde cualquiera, mientras Beatriz hacía compras. Escuchó voces elevadas cerca de las cajas. Mauricio estaba allí, discutiendo con Lorena Figueroa. Sus gestos eran ásperos, la ropa gastada, la tensión evidente. Por un instante. Él levantó la vista y la reconoció. Beatriz sostuvo la mirada apenas un segundo. No sonrió ni frunció el ceño. Asintió con un gesto breve. Como se hace con un desconocido, y siguió su camino. En ese cruce no hubo triunfo ni rencor. Solo distancia. Afuera, el sol caía con suavidad sobre el estacionamiento. Beatriz acomodó las bolsas en el auto y sintió el teléfono vibrar. Era un mensaje de Emilio, preguntando si necesitaba algo más antes de volver a casa. Respondió que no. Que ya iba en camino. Cerró el maletero y se quedó un momento quieta, respirando. No sentía alivio ni orgullo. Sentía calma. La certeza de haber elegido bien cuando más importaba. De haber puesto límites sin endurecerse, de haber protegido lo esencial sin destruirse en el intento. Entendió que no todo final debía ser ruidoso para ser definitivo. A veces la traición no destruye lo que somos, sino lo que ya no necesitábamos. La claridad no siempre llega con ruido, a veces llega cuando aprendemos a poner límites y seguir adelante.